En agosto de 1989, un joven aventurero parte en un viaje hacia los Alpes en Austria, emocionado por explorar la belleza natural del lugar. Sin embargo, lo que comienza como una emocionante travesía se transforma en un enigma desconcertante cuando su vehículo es encontrado abandonado en un remoto estacionamiento, desatando una búsqueda desesperada y llena de incógnitas. ¿Qué secretos yacen ocultos en las profundidades de las montañas y quiénes fueron los últimos en ver a este joven con vida? Pero antes de que te cuente lo que pasó, si te gustan las historias de misterio, crimen real y desapariciones, estás en el video correcto. Por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cuando tu pareja te pregunte quién fue la persona que se comió la última galleta del paquete, te llegue nuestra notificación de que ha salido un nuevo video y te salves de decir que fuiste tú. Ahora el Club de las Historias entra en sesión. La historia de hoy nos lleva a Austria, específicamente a la ciudad de Viena. Con aproximadamente 1.9 millones de habitantes, Viena es conocida por su rica historia y legado cultural. Es hogar de numerosos monumentos y edificios emblemáticos como el Palacio de Schönbrunn, la Ópera Estatal de Viena y la Catedral de San Esteban. La ciudad es considerada uno de los centros musicales más importantes del mundo, siendo la cuna de compositores icónicos como Mozart, Beethoven y Strauss. Como dato curioso, la bebida Red Bull fue creada en Austria en 1987 por el empresario Dietrich Mateschitz, quien se inspiró en una bebida energética popular en Tailandia llamada Krating Daeng. Mateschitz adaptó la fórmula y el concepto para el mercado europeo y con una campaña de marketing innovadora logró que la bebida se convirtiera rápidamente en un fenómeno global en la década de los 90. El 9 de agosto de 1989, un joven de 23 años llamado Duncan Macpherson se encontraba llegando en un coche rojo que le había prestado un amigo al estacionamiento de un hermoso valle en Viena, Austria. Después de estacionarse, Duncan salió del automóvil, respiró el aire frío del ambiente y se detuvo un momento, pues la vista de las imponentes montañas le robó el aliento. Sacó una manzana de su chamarra y empezó a comerla mientras disfrutaba de la vista. A donde quiera que volteaba solamente veía una inmensa muralla de montañas. Duncan era originario de Canadá, había sido seleccionado en la primera ronda por los New York Islanders en 1984. Los Islanders son un equipo profesional de hockey sobre hielo en los Estados Unidos, pero a pesar de su talento, Duncan nunca llegó a ser titular en el equipo de los Islanders. Entonces, 5 años después, en 1989, Duncan comenzó a darse cuenta de que tal vez su carrera en el hockey estaba llegando a su fin. Pero en lugar de colgar los patines, Duncan decidió que tomaría otro rumbo en su carrera que aún lo mantuviera cerca del mundo del hockey. Decidió que se convertiría en entrenador. Así que en 1989, Duncan había aceptado entrenar a un equipo de hockey profesional de bajo nivel en el país de Escocia. El plan era que Duncan se mudara a Escocia por un tiempo, aprendiera a ser buen entrenador, que tuviera algunas victorias bajo su manga y, ya que tuviera esta experiencia, pudiera regresar a Estados Unidos a ser coach de un mejor equipo. Así que antes de mudarse a Escocia y comenzar esta nueva carrera de coach, de entrenador, Duncan decidió que lo que realmente necesitaba en ese momento era simplemente tomar un descanso, ya que prácticamente toda su vida había estado jugando hockey, entrenando hockey, viendo hockey, su vida era hockey. Entonces, antes de comenzar esta gran transición en su vida, decidió que iba a relajarse, tomar un descanso y hacer unas vacaciones por Europa. Y una de las primeras paradas que haría sería en los Alpes austriacos. Ya de pie ahí, frente a las montañas, no iba a limitarse a admirar el paisaje. Iba a hacer snowboard en esas montañas. Más bien, iba a aprender a hacer snowboard en esas increíbles montañas. Entonces, Duncan terminó de comer su manzana, tiró el corazón y comenzó a caminar hacia la estación del teleférico. Ahí en la montaña nevada hay góndolas. Digamos que son como autobuses pequeños con muchas ventanas que están conectados a un cable en la parte superior y que se utilizan para subir y bajar la montaña. Esta góndola donde Duncan subió transportaba pasajeros desde la estación donde se encontraba el estacionamiento hasta lo alto de los Alpes austriacos. A más o menos estamos hablando de unos 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, donde había una estación de góndola llamada Icegrad, y justo al lado de esta estación estaba el hotel al que se dirigía Duncan, que se llama Stubai Glacier, el hotel o resort Stubai Glacier. El Stubai Glacier es un popular centro de esquí situado en los Alpes austriacos cerca de Innsbruck, en el estado federal de Tirol. Es uno de los mayores glaciares alpinos de Austria con más de 10 kilómetros cuadrados de superficie helada. El Stubai Glacier es considerado un paraíso para los amantes de los deportes de invierno y alpinismo, ofreciendo una experiencia única de poder esquiar sobre un glaciar con impresionantes vistas panorámicas de las cumbres alpinas.
Esta era la razón por que la gente estaba tomando esta góndola. Este resort de esquí es único no solo porque es un lugar muy difícil de llegar, sino porque también la pista real donde los esquiadores y los snowboarders suelen practicar no es solamente un lado de la montaña con mucha nieve, como lo suelen ser la mayoría de los resorts donde se puede practicar esquí, sino que este Stubai Glacier es un glaciar literal. Tiene un nombre bastante complicado, se llama Schaufelfellner. Y así la gente esquía y hace snowboard en un glaciar. Un glaciar es un pedazo de hielo inmenso, casi del tamaño de una montaña, que está permanentemente congelado. El resort Stubai Glacier no tenía ese problema de que se derritiera el hielo, porque en estos meses más cálidos simplemente lo que hacían era conducir unos enormes tractores de nieve que tienen en la parte de atrás unos enormes rastrillos y unas aspas circulares que van, digamos, destrozando y pulverizando la primera capa de hielo del glaciar para convertirlo en nieve y que ahora sí los snowboarders y los esquiadores puedan deslizarse. Es imposible deslizarse sobre un bloque inmenso de hielo. Más bien lo que hacen es crear esta nieve con la primera capa de hielo del glaciar. Finalmente Duncan llegó a este hotel después de bajarse de la góndola, caminó hacia el resort, se registró y subió a su cuarto para dejar las maletas y se apresuró para bajar a la tienda de alquiler de equipos de esquí. Después de obtener su snowboard y sus botas y todo el equipo que se necesita, salió para esperar a su instructor. Duncan había ya pagado una lección con un instructor, estaba programada a las 11 de la mañana de ese día y justo llegada la hora, un instructor se acercó y se presentó. Soy Walter Hinterholzel, no vamos a volver a decir su apellido porque está muy complejo. Yo ahora soy Walter. Duncan y él se conocieron y inmediatamente empezaron a trabajar en cómo ponerse el equipo, cómo asegurar las botas a la tabla, y durante unos minutos el instructor y Duncan trabajaron solamente en conceptos básicos. Luego, después de que el instructor sintió que Duncan ya estaba listo para subir, caminaron hacia la cuerda de remolque, que es una forma de llegar a la cima de la pendiente. Es, digamos, un cable que gira sobre unos rieles donde pues, los snowboarders o los esquiadores se toman de ese cable y el sistema de polea los lleva a la parte más alta de la pista. Es demasiado lento y demasiado complicado estar subiendo, caminando, entonces pues ellos se dejan arrastrar por este sistema. Así que Duncan y el instructor agarraron la cuerda de remolque y se dirigieron a la cima del glaciar. Al llegar, el instructor se ajustó su snowboard y luego Duncan hizo lo mismo. Comenzaron muy lentamente avanzando en un patrón de zigzag para descender. Duncan no estaba bajando recto a la montaña porque era un principiante, así que iba muy despacio, muy controlado. Y mientras descendían, el instructor le daba consejos sobre cómo mantenerse en el borde, cómo frenar, cómo acelerar. Y obviamente el instructor se dio cuenta de que Duncan era muy bueno para equilibrarse. Sus piernas eran muy fuertes, probablemente porque era un jugador de hockey profesional. Y así el instructor estuvo diciéndole a Duncan todo el tiempo mientras bajaban lo increíblemente bien que lo estaba haciendo para hacer su primera lección. Finalmente, después de aproximadamente una hora de haber bajado muy despacio por todo el glaciar, llegaron justo a donde habían estado haciendo los ejercicios básicos al principio. En ese momento en el que ellos llegaron ahí, empezó a llover bastante fuerte, lo suficientemente fuerte como para que muchas personas que se encontraban ahí cerca decidieran correr a resguardarse de la lluvia dentro del hotel. Así que el instructor miró su reloj y se dio cuenta de que ya casi era la 1 de la tarde. Justo cuando iba a ser el final de la lección, así que le dijo a Duncan, ¿sabes qué? No creo que tengamos tiempo de volver a subir, además está lloviendo. Entonces Duncan le dijo que no importaba, que no había problema, que él también entendía que las condiciones no eran ideales, así que acordaron terminar la lección en ese momento. Aunque a algún le quedaba algunos minutos a la lección, simplemente irían adentro y comerían algo juntos y serviría que se conocieran un poquito más y que platicaban. Así que caminaron hacia el resort y cuando entraron el instructor vio que el suéter de Duncan, que estaba debajo de su chaqueta amarilla, estaba totalmente empapado. Entonces le ofreció a Duncan, ¿sabes qué? Si quieres quítate tu suéter y la ropa que tengas mojada y la puedes ir a colgar en la oficina de los instructores. Al final del día seguramente ya va a estar seco. A Duncan le pareció una idea maravillosa, se quitó el suéter mojado, se lo dio al instructor y mientras el instructor iba a su oficina, Duncan aprovechó para entrar a la tienda de souvenirs y de regalos y compró un suéter para tener en ese momento puesto. Después se encontró con el instructor en la cafetería donde ambos se sentaron y tuvieron una agradable comida y se conocieron un poquito mejor. Después de terminar de comer, ambos miraron por la ventana y vieron que la lluvia había terminado, pero en su lugar había muchísima niebla. Entonces, muy pocas personas volvían a la montaña, pero el instructor le dijo a Duncan, la verdad, lo hiciste hoy tan bien que realmente deberías de volver allá afuera por tu cuenta y practicar. Haz algunas bajadas, asegúrate de ir despacio, vete zigzagueando como te lo enseñé y tal vez mañana que vayamos a nuestra segunda lección, tal vez podamos entrar en cosas un poquito más avanzadas. Duncan pensó que esta era una gran idea, dijo que definitivamente saldría a practicar por su cuenta y luego los dos hombres se despidieron y el instructor se dirigió a encontrarse con su próximo cliente. Duncan se dirigió directamente hacia afuera, agarró su snowboard que había rentado, comenzó a caminar hacia donde estaba la cuerda de remolque para subir una vez más a la parte alta del glaciar.
A la mañana siguiente, Walter, el instructor de snowboard de Duncan, llegó un poco temprano al trabajo, así que después de bajarse de la góndola se dirigió al resort, entró en la misma cafetería donde él y Duncan habían comido el día anterior, se tomó su cafecito, agarró su snowboard y el resto de su equipo y salió para encontrarse con Duncan en el punto que ambos habían acordado. Duncan no se presentó, así que el instructor pensó que se había equivocado de hora, pero verificó y recordó la conversación que había tenido el día anterior con Duncan. Iban a encontrarse justo en la parte más baja de la cuerda de remolque, y él estaba justo ahí, pero Duncan no estaba. Bueno, tal vez a Duncan se le hizo tarde, pero esperó y Duncan nunca apareció. El instructor sintió un poco de decepción porque él y Duncan realmente habían entablado esta especie de amistad de vacaciones el día anterior y tenía de verdad ganas de ver qué tanto podía avanzar Duncan en 2 lecciones. Aunque por otro lado el instructor también sabía que era bastante común que los turistas cancelaran sus lecciones de seguimiento de snowboard o de esquí. El primer día llegaban muy entusiasmados, planeaban ir al día siguiente, pero luego otras distracciones en sus vacaciones hacían que no se presentaran a la segunda clase. Y así el instructor no se lo tomó personal, simplemente asumió que Duncan había encontrado algo más divertido que hacer ese día. Aún así el instructor sabía que volvería a ver a Duncan porque su suéter y el resto de sus cosas aún estaban en la oficina de instructores. Una semana después, los padres de Duncan, que estaban en su casa en la ciudad de Saskatoon, en Canadá, recibieron una llamada telefónica inesperada del equipo de hockey Dundee Tigers, que es el equipo de hockey profesional en Escocia al que Duncan iba a ir a entrenar. El representante del equipo les preguntó a sus padres si sabían dónde estaba su hijo o si sabían por qué no se había presentado para su primer día de trabajo. Los padres de Duncan inmediatamente pensaron que no tenía sentido lo que estaban escuchando, sabían que su hijo estaba muy emocionado por este trabajo y que era algo realmente importante para él y nunca se perdería el primer día, así que le dijeron al representante del equipo que intentarían ponerse en contacto con Duncan y tan pronto como localizaran le dirían que se comunicara con ellos. El representante del equipo les dijo que haría exactamente lo mismo. Sin embargo, después de esta llamada, los padres rápidamente se dieron cuenta de que tratar de ponerse en contacto con su hijo iba a ser prácticamente imposible. Sabían que Duncan se había ido de vacaciones por Europa, pero no tenían su itinerario, no tenían la menor idea de dónde estaba. No sabían qué países visitaría ni en qué orden. Realmente solo sabían que estaba muy emocionado y que iba a estar de vacaciones. Eso era todo. Y recordemos que era 1989. No pueden simplemente llamar a Duncan. No había teléfonos celulares. No tenían las formas modernas y fáciles de comunicarse que tenemos ahora, que son instantáneas y al momento. Entonces los padres se preguntaban: ¿a quién llamamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y al final, aunque esto se sentía un poco dramático en ese momento, los padres decidieron presentar un informe de persona desaparecida ante la Interpol, que es una organización que conecta a la policía de diferentes países. Sin embargo, los padres descubrieron que este informe de persona desaparecida no se iba a convertir en prioridad para ningún departamento de policía en Europa, porque su hijo tenía 23 años, adulto, era saludable, fuerte, inteligente, de mente sana, y realmente todo lo que había sucedido era que Duncan había faltado un solo día al trabajo y al final de unas vacaciones. La Interpol le dijo a los padres que pues no iban a comenzar una búsqueda urgente y que si realmente lo que querían era encontrar a su hijo en ese momento y no esperar a que reapareciera, iban a tener que ir a buscarlo personalmente. Y sin dudarlo, eso es exactamente lo que hicieron los padres de Duncan. Empacaron un par de maletas y se dirigieron a Europa para encontrar a su hijo, porque para ellos parecía que algo no estaba bien y no había tiempo que perder. Los padres de Duncan no tienen idea de dónde podría haber su hijo desaparecido, así que realmente no tienen un punto de partida, no saben con quién hablar, pero comenzaron a seguir cada pista por insignificante que pareciera. Y mientras viajaban por toda Europa, colgaban miles y miles de volantes que mostraban la cara de su hijo y que decían que estaba desaparecido y que si lo veían o si sabían algo de él, podían llamar a un cierto número. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, los padres realmente no avanzaron en nada. Aproximadamente un mes después de haber iniciado la búsqueda, aún no habían encontrado a Duncan. No tenían ni idea de dónde estaba, habían seguido todas las pistas y todas habían llevado a un callejón sin salida. En ese momento, los padres lograron convencer a varios medios de comunicación en toda Europa que emitieran un segmento sobre Duncan en sus noticias. Y uno de esos segmentos de personas desaparecidas se emitió en Austria. Y el presentador de noticias, cuando estaba haciendo el segmento, describió el automóvil que Duncan estaba conduciendo cuando desapareció. Era ese pequeño auto rojo. Los padres habían dado con la pista del auto rojo cuando estuvieron investigando a sus conocidos, a los conocidos de su hijo en Europa, y dieron con un amigo de Duncan de la infancia con el que él jugaba hockey cuando era niño,
que les dijo que él le había prestado el automóvil rojo a Duncan, que Duncan le dijo que iba a ir cerca, probablemente a los Alpes, a esquiar o a hacer snowboarding, y que se los regresaría en una semana, pero nunca devolvió el auto. Así que el presentador en Austria hizo este segmento sobre cómo Duncan estaba desaparecido, y si tenías información debías presentarte a la oficina de policía más cercana, y poco después alguien identificó el automóvil de Duncan. Dijo que todavía se encontraba en el estacionamiento que estaba cerca de la góndola en el Stubai Glacier, en el resort Stubai Glacier. Inmediatamente cuando los padres de Duncan se enteraron de esto, volaron a Viena, Austria, y se reunieron con la policía, quienes los llevaron a donde estaba el automóvil de su hijo. Nadie había movido el auto, ni la policía ni los empleados del hotel. Todavía estaba allí donde él lo había estacionado. Además, la policía le mostró a los padres lo que habían encontrado dentro del automóvil, que incluía el pasaporte de Duncan y una carta que él le había escrito a su novia, donde le explicaba lo emocionado que estaba por irse a este nuevo trabajo en Escocia, y también encontraron una bolsa de manzanas podridas. La policía también le dijo a los padres que, con el descubrimiento de este vehículo, iban a investigar a fondo este caso de persona desaparecida para tratar de encontrar a su hijo, y que al día siguiente iban a lanzar una búsqueda masiva en el área cerca de donde estaba su auto, con la esperanza de encontrar a Duncan. Así que los padres ahora se encontraban cautelosamente optimistas de que pudieran encontrar algunas respuestas de dónde estaba su hijo. Así que dejaron a la policía, se dirigieron al hotel más cercano, que era el Stubai Glacier, hicieron exactamente lo que hacían cuando llegaban a cualquier hotel en Europa: empezar a repartir volantes y folletos con la cara de Duncan que explicaba que estaba desaparecido y pedían ayuda. Y por pura casualidad le entregaron uno de estos volantes al instructor de snowboard de Duncan, Walter. Walter, después de leer el folleto y ver quién es la foto de la persona que está ahí, se queda totalmente sorprendido. Les explicó que él le había enseñado a Duncan a hacer snowboarding y que lo había estado esperando para la segunda lección, y que simplemente él no había aparecido, que él pues estaba seguro que lo iba a ver porque había dejado su suéter en su oficina, pero que estuvo esperándolo varios días y que Duncan simplemente no regresó, y él nunca más volvió a saber nada de él. Los padres de Duncan habían estado buscando por toda Europa durante un mes y no habían hablado con nadie que conociera a Duncan. No habían llegado a ningún lado con las pistas, y ahora, de pura casualidad, habían tropezado con la persona que probablemente era la última que había visto a Duncan antes de que desapareciera. Así que siguieron preguntando al instructor: ¿nos puedes dar más información? ¿Cómo era su actitud? ¿Estaba estresado? ¿Tenía miedo? ¿Estaba preocupado? ¿A dónde fue? Dinos cualquier cosa. Pero el instructor realmente no tenía mucha más información que ofrecer. Trató de responder a todas las preguntas, pero finalmente dijo: miren, lo siento, todo lo que sé es que después de almorzar juntos ese día, Duncan dijo que iba afuera a hacer todavía algunas bajadas de práctica, pero nunca lo vi subir, no lo vi bajar, solo supuse que subió ahí y que estuvo solo todo el día. Y por supuesto al día siguiente no lo vi y nunca regresó, lo siento, eso es todo lo que sé. Finalmente los padres de Duncan dijeron: muchas gracias por la información, por favor póngase en contacto con nosotros si recuerda algo. El instructor dijo que lo haría, y luego los padres se dirigieron a su habitación y se fueron a dormir. A la mañana siguiente los padres se levantaron temprano y se dirigieron al estacionamiento donde estaba el auto de Duncan. Había muchísima gente, muchos policías, voluntarios que estaban ahí para ser parte del grupo de búsqueda. Después de que los padres explicaran a los líderes del grupo de investigación lo que les había contado el instructor, que muy probablemente su hijo había estado en el resort cuando desapareció, todo el grupo de búsqueda subió rápidamente a las góndolas y se dirigieron a la parte alta del glaciar. Durante todo el día, este grupo de búsqueda peinó el glaciar de arriba abajo, de un lado a otro, caminaron por la parte de atrás de la montaña, descendieron por los acantilados y caminaron por toda esa sección de la montaña, pero nadie encontró nada que revelara dónde había ido Duncan. Al siguiente día, el segundo día, fue la misma historia. Un grupo de búsqueda pasaba una vez más toda la montaña de arriba abajo, de lado a lado, expandiendo la búsqueda no solo en el glaciar, sino básicamente por las montañas alrededor. Al final del segundo día, las autoridades se acercaron a los padres de Duncan y les dijeron que desafortunadamente no podían continuar con la búsqueda. Pero los padres de Duncan no cancelaron la búsqueda. Continuaron buscando durante otros 14 años. Y durante ese periodo de tiempo volvieron al glaciar Stubai una y otra vez. Lo buscaron de arriba a abajo cientos o miles de veces. Conocían a todos los miembros del personal, conocían todos los rincones del lugar, pero nunca encontraron ningún rastro de su hijo. Avanzamos hasta julio de 2003, 14 años después de la desaparición de Duncan. Un empleado del Stubai Glacier, del hotel, se encontraba subiendo la montaña por la cuerda de remolque cuando nota que a la mitad de la pista hay un pedazo de basura amarilla, y pues bueno, se deja subir un poquito más y después se suelta y se deja deslizar esquiando hasta donde estaba ese objeto, se frena, estira la mano, lo toma y empieza a jalar.
pero se detuvo porque se dio cuenta de que lo que estaba jalando no era un pedazo de basura, era una persona. El 9 de agosto de 1989, después de almorzar con su instructor de snowboard, Duncan se sentía totalmente energetizado, con muchas ganas de subir de nuevo a la montaña, para hacer unas bajadas de práctica. Así que salió, miró el glaciar, se dio cuenta de que había esta densa niebla descendiendo por la montaña, pero que ya no estaba lloviendo y que no había nadie en la montaña, así que era perfecto para un principiante. Tendría el lugar prácticamente para él solo, así que agarró su tabla, se dirigió a la cuerda de remolque, se aseguró, tomó la barra y se dejó arrastrar hasta la parte más alta. Una vez arriba se dirigió al inicio de la pista, aseguró sus pies en la tabla, luego se puso en pie y comenzó a bajar lentamente por la pendiente completamente vacía y extremadamente neblinosa. A medida que avanzaba se sentía más y más seguro y comenzó a ir un poco más rápido, hasta que finalmente estaba bajando a toda velocidad, confiando en su equilibrio natural y en su fuerza para mantenerse de pie. De repente la tabla se enganchó con algo, hizo que él se volcara y comenzara a dar vueltas golpeándose contra el hielo y contra la nieve, lo que causó que se rompiera su pierna. El peligro más grande cuando se trata de glaciares es que hay grietas, existen grietas. Y a veces estas grietas pueden ser enormes, pero realmente enormes. Hasta cientos de metros de profundidad llegan a tener, que si caes en una de ellas, estás acabado. Nadie puede sacarte de ahí, no te van a escuchar, estás cayendo a una muerte segura. En el Stubbe Glacier Resort tenían este problema de que se formaban pequeñas grietas por todas partes, especialmente si llovía. La lluvia, al tener una temperatura diferente a la superficie de la montaña del hielo, causaba que se hicieran estas grietas. Y pues bueno, se hacían muchísimas por aquí y por allá, e incluso cuando cuando había calor en los meses de verano, también se formaban grietas por el cambio de temperatura. Por lo que el resort se esforzaba mucho en patrullar constantemente la pendiente para asegurarse de que las grietas que se formaban se convirtieran otra vez en hielo, o de taparlas, compactarlas. Así, cuando llegabas al resort, por todos lados te advertían que existe tal cosa como las grietas y que tuvieras mucho cuidado, que son un peligro, y que te aseguraras muy bien de mirar a tu alrededor para no caer en una de ellas. Bueno, debido a la lluvia se había formado una grieta, una pequeña, como un bache en la pendiente, y pues como estaba muy neblinoso por la lluvia, Duncan bajaba a toda velocidad, no la vio, y fue esto lo que hizo que enganchara el borde de su tabla, causando que él se cayera y se rompiera la pierna. Ahora Duncan estaba varado en medio de la pendiente, no estaba lo suficientemente cerca de la parte baja de la montaña como para que alguien en el resort, en el hotel, lo vieran. Tampoco estaba cerca de la cima de la montaña como para que el operador de la cuerda de remolque lo viera y pidiera ayuda para que lo fueran a rescatar. Entonces no había manera de que él o bajara o subiera, estaba totalmente aislado, abandonado, y nadie sabía que él estaba ahí. Además, la niebla era tan espesa, incluso si hubiera estado cerca de la base, probablemente él hubiera tenido que arrastrarse hasta llegar cerca de la ventana o de la puerta del hotel para que alguien lo viera. Entonces tenía un dolor agonizante y se preguntaba qué debía hacer. Al mismo tiempo, mientras esto sucedía, otro empleado del resort se encontraba subiendo en uno de estos grandes tractores de nieve en la parte alta del glaciar. Estos tractores eran los que utilizaba el hotel para convertir la capa superficial del hielo en nieve. Y pues bueno, como sabían que había llovido y sabían que se habían hecho estas grietas, entonces el operador tenía como responsabilidad darle una pasada a toda la montaña para convertir la capa de hielo en nieve fresca. Así que el empleado se subió a la cabina del tractor, cerró la puerta, encendió el motor, enciende el rastrillo, que básicamente es un rastrillo inmenso con estas cuchillas giratorias que van golpeando violentamente la capa de hielo para convertirla en nieve. Entonces él se acerca a la parte más alta de la pendiente y comienza su descenso zigzagueando de un lado a otro, cubriendo toda la extensión de la pista de esquí. Mientras este empleado conduce, está teniendo mucho cuidado de no ir demasiado rápido porque sabe que no puede ver muy lejos por la niebla, así que más o menos iba a unos 10 kilómetros por hora y pues con mucha cautela, cuando de repente en el último segundo vio algo en la niebla que aparecía, y lo que hizo fue centrar el tractor de manera que las orugas tipo tanque, que no tiene llantas este tractor, tiene unas orugas tipo tanque, pasaran al lado del objeto, lo que hizo que el rastrillo y las cuchillas giratorias pasaran directamente sobre él. El empleado inmediatamente estacionó el tractor de nieve y se bajó, salió corriendo para ver qué era, y cuando llegó ahí no podía creer lo que veía. Era Duncan. Y todas esas cuchillas giratorias que pasaron sobre él lo habían básicamente mutilado.
Uno de sus brazos había sido cortado y una de sus piernas estaba prácticamente separada de su cuerpo. Pero se cree que Duncan en realidad no estaba muerto. Las lesiones eran horribles, sí, pero no necesariamente fatales. Se desangraría si no le hubieran dado ayuda, pero en teoría se pudo haber salvado. Por otro lado, el empleado, sabiendo aún que había sido un accidente, entró en pánico total y decidió que como había demasiada niebla, nadie debía haber visto lo que acababa de pasar. Estaba seguro que no había nadie alrededor, así que nadie sabría que acababa de atropellar a una persona. Y entonces el empleado, en lugar de ayudar a Duncan, simplemente lo ató y lo arrastró a la parte de atrás del rastrillo del tractor y condujo a una zona donde él sabía que había una grieta muy profunda y lanzó a Duncan, quien probablemente aún estaba vivo. Lo lanzó a la grieta junto con su brazo y su pierna cercenada. Después el empleado se volvió a subir al tractor, utilizó el rastrillo y las cuchillas para cerrar, sellar y compactar el hielo en la grieta y asegurarse de que no supiera nadie jamás que ahí había una persona muerta. Luego continuó con su trabajo zigzagueando por la montaña hasta que terminó y pues él simplemente estuvo esperando a que nadie se enterara nunca de lo que acababa de pasar. Pero durante los siguientes 14 años el glaciar se iba a ir derritiendo cada vez más y cada vez más y cada vez más, hasta que finalmente la chaqueta amarilla de Duncan había emergido a través del hielo. Y eso es lo que había visto el empleado que subía por el cable remolque y que se había dejado deslizar esquiando, que estaba intentarlo jalando. Cuando él lo ve, se sorprende porque prácticamente es un Duncan McPherson que lo veía a los ojos. Según el Resort Stowaway Glacier, Duncan debe haberse caído en esa grieta y estaba tan profunda que la verdad ahí falleció, y eso fue lo que ellos dicen, es la teoría que ellos dicen que sucedió. Incluso hay autoridades de la zona que están de acuerdo con la teoría del hotel y que apoyan que eso fue lo que sucedió. Pero cuando sacaron a Duncan del hielo, descubrieron que su cuerpo había sido desmembrado y que incluso la tabla de snowboard había sido destrozada. Esta evidencia contaba una historia totalmente diferente, ya que las heridas en el cuerpo de Duncan y el daño en la tabla de snowboard era consistente, coincidían con las distancias de las cuchillas giratorias y del rastrillo del tractor de nieve. Lo que nos cuenta que le pasaron encima a Duncan y que escondieron su cuerpo, no simplemente cayó en una grieta y falleció. En cuanto al conductor del tractor de nieve que pasó sobre Duncan, nunca fue oficialmente identificado el chofer, ni tampoco acusado de ningún crimen por un estatuto de limitaciones que había expirado ya para el 2003. Esto quiere decir que en ciertas zonas del mundo hay un tiempo en el que se puede investigar un caso y encontrar al responsable, pero que si termina ese tiempo, como fecha de caducidad, ya no se puede culpar a nadie ni se puede nombrar a nadie. Esto es extremadamente injusto para el caso de Duncan. Así que nunca se ha responsabilizado a nadie por su muerte. En el centro de este caso vemos a una familia desesperada por encontrar a su ser querido, enfrentándose a la incertidumbre y a la desinformación en una búsqueda incansable por 14 años, en un paisaje alpino hermoso que contrasta con el misterio y el engaño y la tragedia. Es posible, hay algunos autores que tienen libros y que tienen sitios web que concluyen que no tocaron el automóvil cuando tienen la regla de que después de una semana o 2 semanas reportar el automóvil y moverlo. Incluso puede ser que Walter, el instructor de snowboarding, supiera que no había bajado Duncan porque tenía todavía su ropa en la oficina de los instructores y el coche de Duncan estaba fuera y tenía su pasaporte y tenía sus manzanas y tenía la carta para su novia, y había todas estas evidencias. Hubieran sido totalmente notables para los empleados del hotel. Oigan, este coche está aquí, policía, hay una persona que subió al glaciar después de que había llovido cuando había mucha niebla y no lo vimos bajar, y aquí están sus cosas en el hotel, nadie ha sacado sus cosas del cuarto y están sus cosas secándose en este lugar. Hay que empezar a buscarlo, hay que contactar a su familia y empezar una búsqueda en ese momento. Lo que nos lleva a pensar que el hotel, los empleados del hotel, incluyendo el instructor, sabían lo que había pasado. Hicieron lo posible para encubrirlo. Esto es solamente una teoría, porque en realidad nunca se culpó a nadie y nunca se pudo comprobar que esto haya sucedido. Lo que sí es que es muy triste y es muy injusto que nadie haya empezado a buscar a Duncan al siguiente día de que había desaparecido.
Al final, mientras reflexionamos sobre el caso de Duncan y la falta de respuestas definitivas, nos confrontamos con la fragilidad de nuestra propia existencia, que somos humanos muy pequeños y que la naturaleza es demasiado grande y somos insignificantes para una montaña. Es importante también recordarnos que cada persona que se va de este mundo deja una huella imborrable, que deben ser recordados. Y que pues también es muy importante las conexiones que hacemos con las personas que nos quieren y a las personas que queremos. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Si te gustó lo que viste, en la parte de aquí abajo de la pantalla hay un par de botones que me ayudaría muchísimo que presionaras. Son el de like y el de suscribirse. Por mi parte es todo. Gracias por haber estado aquí en el Club de las Historias. Mi nombre es Jair. Cuídense mucho. Los quiero. Gracias.